Buenas tardes a todos. Hola Laura. Buenas tardes. Encantado de seguir con este criptograma cultural que siempre está sumando voces y ampliando la comunicación federal argentina. Desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en colaboración con radios públicas y universitarias de todo el país. Laura, hoy tendremos un invitado que está especialmente dedicado a el día, o la semana, mejor dicho, de la radiofonía argentina. El 27 de agosto se cumplió el Día de la Radio en la Argentina. Él es un joven de radios comunitarias, también de La Plata, es integrante de la Radio Futura de Villa Elvira, aquí en la ciudad de La Plata, para los que nos están viendo desde otras provincias. Hablamos de Juan Salvador Delú, que además él es actualmente presidente de FARCO, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, estará aquí en nuestro estudio hablando sobre el FOMECA, sobre el ENACOM, sobre la radio comunitaria actual y todo lo que sucede justamente en la Semana de la Radio Argentina. En la editorial de esta semana, Cultura en Libertad Social, finalmente se logró el rechazo al decreto 345/25 que intentaba ponerle un corset a los teatros y a las bibliotecas. De esto se trata la editorial de esta semana. Y justamente estaremos en comunicación nada menos que con Ariel Molina, que él es de la provincia de Chubut, es el secretario general del directorio del Instituto Nacional de Teatro y bueno, ahora que se rechazó el decreto 345, debería estar repuesto en su cargo como secretario general. Me imagino que eso le estarás preguntando a Ariel Molina. Sí, a ver qué nos comenta de esta nueva situación. Y tenemos el libro para presentar esta semana. Tenemos un libro para presentar, muy especial en esta semana, además. Fíjense, nada menos que Perón y el gremio de prensa, ¿no? El gremio de la prensa. Un libro editado por el Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, SIPREVA, prologado por Eduardo Josami, y que es muy interesante porque recordar y saber o volver a aprender, o aprender si querés, para decirlo de alguna manera, todo lo que tiene que ver con el Estatuto de Periodista es más que importante. Y sobre todo en este tiempo de reflexión sobre el rol del periodismo, hacia dónde va el periodismo en la Argentina y los medios públicos. Hay un capítulo muy especial sobre medios públicos que me parece sumamente atendible. Así que Perón y el gremio de prensa, publicado por el SIPREVA, y le vamos a poner en el Zócalo a donde pueda adquirirlo, librerías, por internet, en distintos lugares. Adquiéralo, es muy interesante. Bien, y en esta semana de la radiofonía tenemos algunos saludos. Sí, por supuesto. Vamos a saludar a compañeros, amigos y colegas, entre ellos primero a Celina Harry, que fue la periodista que nos acompañó durante toda la primera temporada. Una gran periodista, colega. Sí. Colega, ¿no es cierto? Bueno, Celina, un saludo desde aquí, trabaja en Radio Provincia también. A Belén Rato y Rolando Conte, quienes pasaron ya por este programa y que pertenecen al SUTEP. Belén, además, es trabajadora de Radio Nacional en Entre Ríos. Rolando, un trabajador responsable también en SUTEP, también de radio, y allí va nuestro saludo. Otra gente de radio, en este caso a Luis Zanetti. Luis Zanetti, que fue ex director de Radio Nacional Córdoba. Le mandamos un fuerte saludo. Lo comprometemos también a salir prontamente por aquí, o en su caso de estar presente también en el estudio cuando viaje a Buenos Aires. A los compañeros de Argentores, que son los autores de radio, a Pedro Patzer especialmente, que es el presidente del Consejo Profesional de Radio de Argentores, a quien lo vamos a invitar, lo vamos a tener presente, espero que antes del encuentro de estudiantes de guión que hace Argentores, que es muy interesante, y a los compañeros también de SIPREVA, de SADA, de ATRAC y todos los trabajadores de la radio y trabajadoras de la radio argentina, y también, por supuesto, a SIPREVO, ¿no? Bueno, muchas gracias. Un abrazo a los compañeros que trabajan en la radio. Bueno, usted ya lo sabe, si nos está viendo, si ve que le gusta, ponga un me gusta también en las redes sociales, manden un mensaje, acompáñenos desde los espacios digitales que pueda, y si no por los canales públicos universitarios, y ahora también el primer canal Villero de la Patria. Estamos nada menos que en Criptograma Cultural, y así comienza este programa.
en comunicación con Ariel Molina. Él es docente, director de teatro, gestor cultural, actor. Bueno, tiene una extensa carrera en todo lo que es el teatro independiente en Chubut, en la zona patagónica, pero además es el secretario general del Consejo Directivo del Instituto Nacional del Teatro, que bueno, ahora tras el rechazo del decreto 345/25, tiene que volver a sus funciones. Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. No, un honor tenerte acá. Bueno, comentanos cómo vivieron o cómo viviste este rechazo del decreto que se dio hace unos días. Bueno, muchas emociones encontradas. Primera vez que me lo preguntan directamente, así que por ahí no lo tengo procesado. Por supuesto que es con alegría, con orgullo, con responsabilidad, cierta sorpresa. Si uno ve el devenir del contexto político del cual veníamos, de un aval aparente, sobre todo legislativo, de diferentes avasallamientos del gobierno sobre la sociedad en su conjunto y específicamente sobre el sector cultural. Entonces, es muy satisfactorio ver cómo la multiplicidad de organización que se dio en el sector permitió generar conciencia de lo que esto implicaba, de esto que es uno más de aquellos derechos construidos por la sociedad en su conjunto. Tienen un sustento, una tradición ya instalada. Es un organismo, el Instituto del Teatro, que lleva 27 años de vigencia y que entonces no solo se transformó en una potencialidad, sino que es una realidad de una herramienta mediante la cual el Estado hace llegar a todos los sectores de la población, a todos los territorios, las posibilidades del ejercicio de su derecho a la cultura. Esto era lo que había sido barrido y lo que más nos sorprendía en la previa era cómo el Poder Legislativo había delegado en el Poder Ejecutivo una potestad que le era propia. No se había dimensionado el enorme riesgo que esto implicaba a cualquier ejecutivo y mucho más a este, quitarle la protección al sector y permitirle a una sola persona definir el futuro, y eso es lo que había hecho en base a estas facultades delegadas, y lo que habíamos perdido era enorme. Entonces, la sanción de la semana pasada de este rechazo, consolidación de este rechazo, lo que nos da es de nuevo una herramienta fundamental, que es la ley que permitió todo lo que habíamos construido virtuosamente y que salimos ahora a reconstruir. Bien, y en digamos, en todo este conflicto que tuvieron, ¿estuvo paralizado el instituto? Sí, en el raconto, en mayo se consolidó un primer golpe, que fue el decreto 345, que decía que a partir de ahí dejaba de ser autárquico el organismo y anunciaba que en cuanto aprobaran la estructura, además se eliminaban el 65% de los artículos de la ley, del articulado. Eso se materializó en agosto. De mayo a agosto hubo una virtual parálisis. Seguimos funcionando en la nominalidad como organismo y como consejo de dirección, pero el decreto que se publicó el 4 de agosto, el 531, al consolidar la estructura en cadena implicaba parálisis. Uh-huh. Pero en la previa de estos meses fue complejísimo trabajar. Aún teníamos director ejecutivo que luego renunció en el camino, y entonces eso implicó una parálisis, la posibilidad de aprobar, generar pagos, y entonces había un híbrido y algo indefinido, que era una nueva estructura que sí iba a venir, pero que en los hechos ya funcionaba como tal. Se paralizaron los pagos, y en el raconto que uno hace en tiempo real de lo que fue desde la asunción del gobierno en 2023, la amenaza de esto que se quería hacer, que nos lo dijeron de movida con la primera versión de la ley bases, sí, lo que hizo fue condicionar enormemente el funcionamiento del organismo como autárquico. La virtud que tiene, la excepcionalidad que tiene el Instituto del Teatro, es que quienes lo conducimos, el Consejo de Dirección, que a mí me toca integrar ahora, somos gente que venimos de los territorios, del hacer teatral, y que somos elegidos por concurso. No hay ninguna pertenencia partidaria en nuestra presencia. Esa autonomía de decisión, esa multiplicidad de voces en el Consejo de Dirección,
fueron absolutamente maravillosas en todo este tiempo. Los números son clarísimos de lo que permitió. Esta independencia real, esta autarquía y autonomía de decisiones, pasó a estar absolutamente condicionada desde la asunción de este gobierno. Y con la amenaza de, a ustedes lo que queremos hacer es eliminarlos. No pasó en la primera versión de la ley base, pasó en la segunda, pero entre que en 2024, en julio, entra en vigencia las facultades delegadas, hasta que lo materializaron en mayo, también hubo una gradual parálisis, porque era muy complejo saber cuándo venía el golpe y qué es lo que se pretendía. Entonces, la foto actual es de un organismo que fue paralizado, que el gobierno al día de hoy no restituye las funciones del Consejo de Dirección ni la existencia de un organismo autárquico, y que ya estamos leyendo que va a implicar una subejecución presupuestaria gravísima, porque no hubo convocatorias abiertas, no hubo una planificación de mayo en adelante. Así que es mucha alegría por la vigencia de la ley, pero enorme preocupación por la foto actual. ¿Qué expectativas tienen de, la puesta en funcionamiento de ustedes como autoridades, pero también de todo lo que es el engranaje del instituto? Es tan básico como que estamos esperando lo que debería ser obvio, que es que se cumpla la ley. La ley volvió a estar vigente el jueves pasado, se publicó en boletín el lunes, y lo primero es que el gobierno diga, listo, no existe una dirección nacional Instituto del Teatro como generaron, sino que hay un Instituto Nacional de Teatro. Ese instituto, por ley, debe estar conducido por un cuerpo colegiado, del cual somos parte. No lo ha hecho hasta la fecha y ya está dando muchas señales de que no lo va a hacer. Entonces habrá que seguir generando las instancias de reclamo correspondiente de toda índole, políticas, legales, las que correspondan, para que se cumpla la ley. No lo están haciendo, así que hay que concientizar. Estamos muy movilizados con los sectores teatrales de todo el país para, primero eso, luego la normalización, que es que no hay concursos desde el año 2024, deberían haberse generado los concursos, porque los provinciales vamos rotando nuestros cargos cada 4 años, se paralizaron esos concursos, entonces vamos gradualmente hacia una cefalía producto de eso, que también está en la ley y que no se está cumpliendo. Entonces es que restituyan el consejo, que abran los concursos, que designen director ejecutivo, que el gobierno tiene su potestad de definir y debe hacerlo, y empezar gradualmente a ver cómo vamos reparando esto que se ha ido rompiendo. Bien, bueno, Ariel, te agradecemos mucho este contacto. Vamos a seguir en el tema, obviamente, atentos a que suceda todo esto que ustedes están reclamando, y les mandamos un abrazo grande y, felicitaciones porque, el decreto fue rechazado. Bueno, muchísimas gracias por el interés, y sí, va a ser seguro de mediano y también de largo plazo, así que estaremos en contacto con esto que toca el teatro y a todos los sectores que están siendo tan castigados, y que tenemos que estar conscientes de que es una sola la búsqueda de vivir aquello que lo cual no son en el sector y que es producto de tantas luchas. Bien, muchas gracias, Ariel. Ahora vamos a una pausa y continuamos con más Criptograma Cultural. Cultura en libertad social. La verdad que el Ejecutivo intentó ponerle un corset al teatro, a las artes, a la cultura literaria en las bibliotecas populares, a eso que todos denominamos como diversidad cultural. Pero fíjense lo que pasaba nada menos que la semana pasada en el Senado de la Nación cuando se trató el decreto 345. Continuamos ahora votando por medios electrónicos el expediente del Poder Ejecutivo 43/25, mensaje número 48/25, que comunica el dictado del decreto de facultades delegadas número 345/25 sobre organismos Secretaría de Cultura. En el mismo sentido que el decreto anterior, los que voten por la afirmativa es por la aprobación del decreto en tratamiento y los que voten por la negativa es por el rechazo del mismo. Se vota. ¿Hay abstenciones? Perdón. No. ¿Acá de nuevo? ¿Todas? 3, 2, 1.
Afirmativos 13, negativos 57, una abstención. El decreto de facultades delegadas número 345/25 resulta rechazado y se realizarán las comunicaciones correspondientes. Una hermosa alegría de todo el colectivo cultural que estaba atento allí, vigilante en la plaza, viendo qué hacen sus representantes en el Senado por todo lo que había luchado por sostener el Instituto Nacional de Teatro y las bibliotecas populares, tal como lo había logrado allá por 1997, cuando logró esa ley de teatro tan importante, con la diversidad cultural que eso implica y también con la posibilidad federal de impulsar, de apalancar el teatro independiente, pero también todo el teatro argentino. Y por eso se veía de esta manera, ¿no? Qué contraste lo que estaba pasando adentro del Senado con lo que pasaba nada menos que en la plaza. Yo creo que es un gran avance, sin duda, porque los colectivos lograron demostrarle a sus representantes que el teatro y que las bibliotecas populares estaban vivas y que tenían todavía una representatividad importante. Ahora hay que ir por más. Ir por más significa todo lo que está en deuda en la Argentina para poder lograr una verdadera diversidad cultural, una verdadera comunicación pública, un derecho humano a la comunicación. Hay unos cuantos decretos que vienen modificando la Ley de Servicio de Comunicación y el acceso a la información pública, entre unos de ellos el 117/24, que también tendrá que ser analizado porque ya sabemos que no se reparte la plata del FOMECA, no se impulsa o se promueve el cine en el Inca y la plata que se cobra del gravamen a la televisión va a parar en ese lugar, y muchas otras cosas más que están pasando, como lo escuchamos casi siempre en este programa. Pero qué bien también la defendía Alejandra Darín, a quien nosotros recordamos siempre que dio hasta su último aliento en lucha por la cultura, por el teatro, por todo lo que representa haber sido la presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, y por eso trajimos a la memoria lo que recordaba el sindicato de actores y actrices pasado este tiempo y pensando en la defensa de la cultura argentina. Compartimos con ustedes las imágenes de Alejandra y sus palabras. Los actores y las actrices no somos extraterrestres, formamos parte de esta sociedad, contribuimos a la formación de esta sociedad, desde la cultura, desde nuestra actividad, desde nuestro trabajo, y como tal tiene que ser contemplado y tiene que ser respetado, valorado y protegido como tal. Cuando hablamos de cultura hablamos de todo. Acá se está poniendo en disputa qué tipo de cultura queremos. Y yo, sé que mis compañeros también, mis compañeras, estamos defendiendo y poniendo el cuerpo para defender la cultura de la democracia, que lo que hace es darnos posibilidades a todos. Sospecho que empecé a escribir esta carta antes de subir al tren para Friburgo. La escribí a mi corazón, aunque mi mente lo ignorase. Esta tarde, cuando me senté muy nerviosa a esperarte en el parque, ni siquiera sabía que vendrías. Por un momento, deseé que no lo hicieras. Como dijiste antes de partir, solo el amor es capaz de infundirle razón a la existencia. El invitado de hoy es periodista, trabaja en Radio Futura y en Pericia, además de otros medios, y es director de comunicación de la Asociación de Pensamiento Penal, además de presidente de Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Le damos la bienvenida a Juan de Lu. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos por estar acá, Juan. La verdad que es un gusto. Justamente en la semana de la radio, ¿no? Sí. El 27 de agosto, Día Nacional de la Radio, y bueno, nos pareció más que atinado invitar a un hombre que representa a las radios comunitarias. No, la verdad para mí un gusto siempre estar aparte en esta casa, realmente muy lindo. Y sí, tocó esta semana, día de la radio, semana de pensar la radiofonía.
y es lindo, ¿no? Desde la efeméride que nos proyecta a pensar como excusa, en tiempos de tanta vorágine, de cambios, de consumos y todo, la radio sigue siendo un espacio con mucha vigencia, así que es linda la excusa. Antes de la representación está el profesional y por eso nos gusta un poco adentrarnos un cachito en bueno, de dónde viene Juan, de cómo arrancó en la radio, qué es lo que lo trajo a la profesión. Para ser sincero, muy chico, porque en realidad yo primero estuve en radio y después hice la carrera de comunicación. De adolescente, esas cosas que uno hace con los amigos del barrio que va buscando el qué hacer. Teníamos eso, ¿podremos nosotros estar en una radio? Era algo muy lejano en esa época, como que los medios estaban sometidos profesionales, era lo que pensábamos. Y golpeamos la puerta de una radio y nos desafiaron nos dijeron, bueno, pero vayan a pensar qué bien que van a hacer. Yo tenía 16 años y bueno, de esas primeras experiencias de radio después me entusiasmé con la comunicación y por eso terminé la carrera de comunicación. Así que bueno, primero la radio. Juan, Criptograma Cultural sale en 7 provincias distintas. Está bueno que nos ubiques un poco, vos de esto entendés, porque tu relación en Farco lo entiende. ¿Dónde queda el barrio que habitabas? ¿A de qué distancia de la capital de la ciudad de Buenos Aires? O mejor dicho, la provincia, la capital de la provincia. Bueno, capital de la provincia de Buenos Aires, ciudad de La Plata, una ciudad con mucho desarrollo de la comunicación, de la cultura, ciudad universitaria. Yo siempre viví en un barrio de lo que sería la periferia de la ciudad de La Plata, aunque ha crecido mucho también la ciudad, lo que se conoce como Villa Elvira. Así que esa radio comunitaria que me abrió las puertas, que ya era una referencia para la comunicación igual en la provincia, que era Radio Futura, bueno, me dejó ser parte y ahí descubrí un mundo que había también de la comunicación cooperativa y comunitaria, de experiencias muy parecidas a ese medio que, bueno, en toda la Argentina existían y, bueno, eso lo fui descubriendo con el tiempo. Estudiaste comunicación, dijiste recién. ¿Dónde estudiaste comunicación? Acá en la Ciudad de La Plata, periodismo y comunicación social. Mirá que bien. Sí. Bueno, les cuento un poco a la gente también que la radio universitaria es la primera radio universitaria del mundo. Sí, tenemos varios hechos así acá en la Ciudad de La Plata, por suerte. La radio esa es muy importante, una radio con mucha trayectoria y que, bueno, siempre es importante hablar de ella para cuidarla y que sea cada vez mejor, ¿no? Creo que ha sabido reinventarse también, seguramente por tanta movida que tiene y tanta renovación. Bueno, bienvenido sea. Gracias, Juan, nuevamente por estar aquí. Vamos a ir a una pausa y después arrancamos. Nos adentramos en la radio comunitaria y todo lo demás. Vamos a una pausa. Seguimos en Criptograma Cultural, este programa que intenta descifrar las claves de la cultura y la comunicación, siempre con una mirada federal. Por eso hoy estamos justamente con un hombre de radio, pero además que viene trabajando desde Radio Futura, como lo dijo hace un ratito, sino también desde Farco. ¿Cómo arrancó tu participación en Farco? Y contale un poquito a la gente qué es Farco. Bueno, justamente por esa misma intriga que me llevó a golpear una radio a los 15 años, empecé a descubrir que había muchas experiencias parecidas a Futura. En síntesis, Futura es un medio de comunicación que fue pionero en la comunicación, no comunitaria, sino en la frecuencia modulada en la Ciudad de La Plata, una de las primeras FM de la ciudad en la década del 80. Una radio con mucha historia, la primera radio que cobijó madres de Plaza de Mayo, a hijos, o sea, tiene una historia muy involucrada con lo que tiene que ver con la necesidad de hablar posdemocracia y todo, posdictadura, quiero decir. Y ahí, por entrar al Futuro, me empecé a enterar que había otros medios parecidos, primero los más cerca, Capital Federal, Quilmes, después viajé al sur, descubrí Bahía Blanca, Bolsón, experiencias muy parecidas de medios. Y ahí empecé a interesarme. Y justamente después me enteré que la gente se juntaba en colectivos más formales y todo. Y descubrí varias redes y entre esos Farco. Que bueno, justamente aparte esta semana cumplió 30 años también. Así que hay varios aniversarios que se juntan. Y ahí, bueno, se me abrió la cabeza porque me di cuenta que había una historia de la comunicación que excedía a Argentina, tenía que ver con Latinoamérica, y con eso, bueno, que trajo la tecnología nueva de la FM en ese momento, que hizo que un montón de gente empiece a hablar, ¿no? Así que es central. No todo el mundo tiene por qué saber que es una radio comunitaria, cómo nació, una pequeña línea. Y encontramos en el canal de YouTube de Farco, a quienes quieran verlo, los invito a verlo, seguramente va a salir en el Zócalo, pero encontramos allí un programa muy interesante que salía en el canal Encuentro y hemos separado solamente el informe que cuenta sobre la radio comunitaria. Veámoslo juntos
y cuando volvemos seguimos conversando. Siglo XX, septiembre de 1947. Colombia. José Joaquín Salcedo, sacerdote, inicia en Radio Sutatensa, experiencia educativa cuyo objetivo es alfabetizar a la comunidad campesina. Los programas se transmiten todos los días antes de que los campesinos salieran al campo. Se repetían al mediodía para las mujeres y volvían a emitirse por tercera vez para quienes no habían podido escucharlos en la mañana. 1950. Bolivia. En los campamentos mineros, los trabajadores instalan y financian radios con el objetivo de informar a la comunidad. En 1970, el número de radios se multiplica, pero los sucesivos golpes militares las desmantelan al verlas como una amenaza. Algunas llegan a sobrevivir en forma clandestina y crean una red de información. En 1983, en Montreal, Canadá, se crea la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Esta organización no gubernamental conformada por más de 115 países de todos los continentes se funda con el objetivo de apoyar y contribuir al desarrollo de la radiodifusión comunitaria en todo el mundo para democratizar los medios de comunicación. A mediados de los 80 surgen las radios comunitarias en Argentina, a pesar de la ley de radiodifusión sancionada en dictadura que les niega la licencia por no responder a objetivos comerciales. La necesidad de renovar el espectro radiofónico y expresar otras voces irrumpe en el aire y llegan a ser más de 3.000 emisoras en todo el país. Junio de 1986, Ciudad de Buenos Aires, nace FM La Boca. Un grupo de amigos y vecinos con algunos aportes y equipos precarios le dan espacio a más de 50 sociedades intermedias de la zona y sus alrededores. Así se conoce la gran contaminación que produce el polo petroquímico de Dock Sud con su planta de coque y el silencio de las empresas responsables en el conflicto. 1989, Córdoba. La Mutual Carlos Mujica funda La Ranchada como parte de su trabajo en el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones en villas y barrios carenciados. Aparte de emitir por primera vez el cuarteto, la música popular que identifica a las agrupaciones barriales, La Ranchada difunde acciones relacionadas con la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la alimentación, la niñez y la adolescencia. En el mismo año, en Buenos Aires, nace FM La Tribu, iniciativa de un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires que se propone gestionar un medio propio y lo logra con éxito. La experiencia se transforma en una radio comunitaria que alberga a muchas tribus dispersas durante la década de los 90 y construye así una identidad propia. Actualmente, aparte de tener 70 programas en el aire, La Tribu multiplica su producción y edita discos, libros y material audiovisual. 2002, Guatemala. Se presenta ante el Congreso Nacional la propuesta de ley de radiodifusión comunitaria, promovida principalmente por comunidades indígenas mayas que luchan por su libertad de expresión. Las licencias de emisión se adjudican mediante subasta comercial y esto imposibilita el acceso de estas comunidades que sufren la persecución judicial de los grandes grupos mediáticos amparados por el Estado. Abril de 2002. Durante el golpe de Estado en Venezuela, las radios comunitarias son fundamentales en la denuncia del accionar militar y ante la desinformación que ejercen los medios privados nacionales. El pueblo venezolano exige a viva voz, por todos los medios alternativos, el regreso del presidente constitucional, Hugo Chávez, y alerta a las comunidades sobre la rebelión armada. 17 de agosto de 2005, Argentina. Se regulariza parcialmente la situación de las radios comunitarias al sancionarse la Ley 26.053, que sustituye al artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de la dictadura y que contempla, al fin, a las entidades sin fines de lucro. Las radios comunitarias obtienen una licencia provisoria. 10 de octubre de 2009, Argentina. Se aprueba el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual en la Cámara de Senadores, después de una ardua lucha que llevó décadas. Uno de sus principales puntos contempla un 33% de las frecuencias para los programas de radio y televisión sin fines de lucro. De esta forma, se modifica favorablemente la situación de las radios comunitarias luego de una historia sesgada por la censura. Importantísimo, la verdad, una historia ya muy interesante, extensa para entender la vida comunitaria, por supuesto, de la radio. Y hoy esto me hace preguntar en qué situación están las radios comunitarias hoy, después de que vimos de dónde vienen y hasta dónde llegamos. Yo quiero agregarle una cosa. Recuerdo que yo participé también en una radio comunitaria ya por el año 87, siendo presidente de un centro de estudiantes.
los Ya estudiantes. eras presidente y yo nací en el 87. Mirá, de un centro de estudiantes del secundario. Muy bien, muy bien. Instalamos una radio Linda y teníamos historia. que correr por la azotea. Mirá. Ya no éramos los locos de la azotea los que proyectábamos, sino que corríamos para que la Comisión Nacional de Comunicación no nos robe los equipos precarios que nos había conseguido el maestro Martín García, por supuesto. Mirá. Así que en aquellos años avanzábamos con eso. Pero En esa pequeña anécdota tiraste muchas puntas importantes. Sí. pero interesantes para que las cuentes vos. No, bueno, pero eso es como esto que acabamos de ver también es conmovedor, porque en realidad yo muchas veces me pregunto qué hubiese sido la historia de los pueblos de América justamente sin las radios, ¿no? Sin la radiofonía, sin esa capacidad de escuchar al otro, de que los pueblos entiendan lo que estaba pasando a raíz de gente que se juntaba atrás de un micrófono. Realmente no sé qué hubiese sido, es contrafáctico, pero siempre me hago esa pregunta, ¿no? Y bueno, básicamente la radio comunitaria es la decisión de un grupo de personas que por alguna necesidad decide tener un medio de comunicación porque se siente parecida entre sí. Puede ser un grupo de trabajadores, un grupo de personas que vinieron de otro país a vivir a la República Argentina, o básicamente un proyecto de comunicación para toda la ciudad, como es acá la experiencia de medios comunitarios que hay pensado para toda la República, para toda la ciudad de La Plata. Bueno, ya República un poco grande suena. Pero y también con la gestión social del medio, que eso me parece lo que tiene más vigencia hoy, ¿no? Porque estamos en un momento de mucha creación de medios, de mucha innovación, pero se suele hablar poco de lo importante que los dueños de las cosas sea un grupo de la comunidad, ¿no? Un grupo de trabajadores, de mujeres, de gente organizada que dice, bueno, los papeles, nosotros tenemos esto y por algo estuvo prohibido tanto tiempo. Vos la historia conocés mejor que yo, ¿no? La dictadura lo prohibió, los primeros años de la democracia, bueno, bastante largo la democracia, varias décadas, digamos, se prohibía que haya una gestión comunitaria del medio de comunicación, ¿no? Era prohibido, te perseguían, a vos te perseguían, te escapabas por la azotea. Tuvimos que esperar, o mejor dicho, tuvimos que empujar hasta 2009 que llegó la ley de servicio de comunicación audiovisual. Juan, yo te iba a preguntar en este contexto donde Radio Nacional ha sido tan afectada desde el gobierno, ¿qué rol crees que tuvieron las radios comunitarias en el país? Bueno, en la provincia quizás no ha sido tan afectado. No, bueno, había mucho trabajo aparte de vinculación con las redes que generaba Radio Nacional y creo que en algún punto se ha buscado suplir también con muchos laburantes que terminaron haciendo sus trabajos en las radios comunitarias o bien buscando las radios comunitarias un lugar donde haya una suerte de representación más interesante del territorio al cual estaban llegando, ¿no? Y ese trabajo me parece que todavía se está viendo los balances, o sea, lo estamos viviendo en tiempo real, pero aparte un país como Argentina, con una dimensión geográfica que tiene, digamos, que las redes de comunicación nacional no estén fortalecidas, es un problema, digamos, ¿no? Porque, bueno, es la historia de siempre. En Capital Federal se produce todo entonces y están todos mirando lo que pasa, no solamente en medios de comunicación, sino hasta en el mundo del cine también, que a veces también es un problema, ¿no? Esto me recuerda a la ejecución del FOMECA, a lo que está pasando en el ENACOM, a muchas cosas que le pasa al mundo de la radio, a la comunicación social, al derecho humano a la comunicación. Nosotros aquí lo estamos tratando, tratamos de que sea parte de nuestro temario, que los reclamos que vienen haciendo, entre otros Farco y muchos otros colectivos más, frente al ENACOM. ¿Qué respuesta han obtenido? Bueno, nada, en un año y medio la verdad que es el primer gobierno que no recibe las redes de comunicación. Sabemos que le ha pasado también a otros representantes de sectores de la comunicación o de la cultura. Nos han rechazado sistemáticamente los pedidos de audiencia, formales e informales. Y la novedad que tuvimos es que hace 24 horas yo personalmente había presentado un pedido de acceso a información pública para el destino de los fondos de asignación específicos conocidos como el FOMECA, como vos nombrás, que son concursos públicos para poder producir comunicación en la Argentina. Nosotros sabíamos los números que se manejaban de recaudación por los impuestos de asignación específicos, porque esos números los podemos sacar de ARCA, pero finalmente el gobierno responde y nos dice que tiene retenidos 13.000 millones de pesos, digamos, ¿no? Este tema es sumamente importante y lo estamos viendo mientras vos hablas. Nos vamos a ir a una pausa y cuando volvamos vamos a charlar un poco más profundamente de esto, porque creo que es el gran tema de los medios comunitarios, entre otros tantos. Nos vamos a la pausa. Se nos termina Criptograma Cultural en esta semana de la radiofonía argentina, a quien le dedicamos muchos saludos, pero también una especial atención a la radio comunitaria. Muchas gracias, Juan, por estar aquí. Un gusto realmente estar en estos estudios. Laura, por incorporarte, por favor. Y seguimos en esta. La sigo remando. Vamos todavía. Que no pongan hate ahora cuando digas las redes, por favor.
Bueno. Críticas constructivas. Críticas constructivas, Sí. por supuesto. Además te saludaron muy bien. ¿Dónde podemos encontrar el trabajo de Farco? www.agencia.farco.org, ahí todo lo institucional y bueno, un montón de información de diferentes lugares del país. Repitamos, la nota correspondiente a Sí. lo que pediste, la información pública. Sí, agencia.farco.org, ahí ENACOM retiene 13.000 millones de pesos y es una data muy importante que, como decimos, hay que instalar el tema, dependen muchos trabajadores de la comunicación del tema. Perfecto. Y los que están en La Plata te siguen en Radio Futura y a Exacto. toda la programación de Radio Futura. Andamos Así que un poco por todos lados. vamos todavía. Así que muchísimas gracias. Usted ya lo sabe, si nos está viendo por redes sociales, si nos ve por el canal, algún canal provincial o algún otro canal universitario, denos un me gusta, pone la campanita, que le lleguen las notificaciones. Nosotros aquí de Criptograma Cultural siempre intentando tener un mensaje federal para poder descifrar un poquito las claves de la cultura y la comunicación. Gracias Laura, gracias Juan. Un gusto, gracias a los dos. Nos vemos la semana que viene por la Universidad Nacional de La Plata.